La nostalgia es un sentimiento de tristeza mezclado con placer y afecto cuando una persona piensa en tiempos considerados felices del pasado. Es, en mi opinión, uno de los sentimientos más poderosos que pueda existir. Casi cualquier persona a la que le preguntes, ¿tú crees que antes todo era mejor?, responderá que sí. Tibia es un juego que ha vivido por alrededor de 25 años y ha pasado por todo. Probablemente se ha expandido en tu familia por al menos 2 generaciones. ¿Recuerdas esos momentos en los que llegabas a casa posiblemente sucio después de un largo día de secundaria o primaria? Encendías tu computadora, posiblemente tardaba en cargar unos minutos, pero oh Dios, cuando cargaba y veías esos píxeles de color rojo, azul y amarillo. Procedías a dar clic sobre ellos y sucedía lo que estabas esperando desde que despertaste. Veías esa ilustración o pantalla de inicio de sesión con colores verdosos y amarillentos, una mujer pelirroja caminando por un pueblo. Procedes a escribir tu número de cuenta y password. Tu personaje aparece donde lo habías dejado la última vez, posiblemente en el depot de alguna ciudad. Quizá en Thais, la capital de Tibia. Quizá en Carlin, el pueblo donde la mayoría iniciaba. Quizá en Venore o quizá en Khazad-dûm. Cualquiera que fuera, estoy seguro que tus ojos empezaban a brillar gracias a la felicidad que el juego te brindaba. Tonteabas con gente en el DP, los cuales por cierto estaban llenos. Veías a gente ir y venir, otros runando cerca del DP y otros gritando intentando vender su nice set. Mirabas tu VIP list, tenías a unos cuantos de tus amigos o conocidos conectados, enviabas mensaje posiblemente a todos para ver si querían cazar o esquilar, comenzar una quiz o simplemente platicar con ellos. Después de un rato comenzaba tu siguiente aventura. Pero ¿cuál sería tu siguiente aventura? ¿Cazar dwarfs en las minas de Khazad-dûm? ¿Buscar gente para la Desert Quest porque después de casi 6 meses por fin habías llegado a nivel 20? ¿Esquilear como un loco con un monk que uno de tus amigos los druid habían conjurado y mientras tú esquileabas él pescaba y hacía runas? O tal vez tu aventura sería por fin matar a tu primer dragón. Ese primer dragón que nunca olvidarás jamás. Dime, ¿acaso tu primer dragón fue el de Elvenbane? ¿El dragón solitario del Ancient Temple de Thais? ¿El dragón que está cerca del puente de los enanos? ¿Qué sentiste cuando leíste en pantalla ese fsh o ese grrr? ¿Acaso lo lograste a la primera? Te dio tu Dragon Shield e inmediatamente corriste al DP a venderlo por 2.5k. Lástima que no tuvieras Premium y no podías viajar a la ciudad donde estaba ese comprador. Y el comprador tampoco la tenía, por lo que tenías que armarte de valor, tomar un par de pociones de maná, un par de Oashe y rogar porque tenías que viajar desde Carlin hasta Thais. Acto seguido es llegar a Fenrir Hills, matar un par de goblins, pasar por las majestuosas montañas de Khazad-dûm y encontrar un par de dwarfs y otro dwarf soldier nada más subir las escaleras del puente de los enanos. Habías conseguido llegar a la mitad del camino, bajas las escaleras del puente de los enanos, das un par de pasos con confianza y ves corriendo hacia ti algo de gran velocidad. No tienes tiempo para reaccionar. Alguien había logrado lograr una Giant Spider. Bendita sea esa Giant Spider que te mató una y otra vez en el mismo lugar. Pero no te sientas tan mal. No fuiste el único que murió más de una vez al día por esas hermosas criaturas café con ojos rojos. Y mucho menos fuiste el único que pensó que el Hunter era un pecado. Estabas de vuelta en el templo. No quieres hacerlo, pero volteas a tu inventario. Has aparecido sin backpack y sin armadura. No tienes más tu Dragon Shield. Y para terminar tu aventura, ves tu vara de experiencia. Eres nivel 19 otra vez.